¿Por qué Caracol tiene las coordenadas del ELN y no las entrega a las autoridades? El canal Caracol ha demostrado que conoce la ubicación exacta del ELN, pero en lugar de informar a las autoridades para que actúen, envía periodistas a entrevistarlos con un único propósito: desacreditar al presidente Gustavo Petro. Mientras el gobierno busca la paz, los grandes medios parecen estar más interesados en manipular la opinión pública que en contribuir a la solución del conflicto. ¿Por qué guardan silencio ante esta información clave? ¿A qué intereses responden? Gustavo Petro denuncia intentos de censura y lanza fuerte mensaje al ELN. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que denuncia presiones desde diferentes sectores para censurarlo. A la vez que dirige un contundente pronunciamiento al Ejército de Liberación Nacional, ELN, criticando su actual accionar y su distanciamiento de los ideales revolucionarios. En su publicación, Petro expresa: veo gente en los poderes públicos y en la delincuencia buscando censurarme, por doquier. No diga esto, rectifique, retráctese, etc. No transmita. No hable. Quieren silenciar, así de simple, la palabra, que es la base de la política, del logos y el pensar y del diálogo. El mandatario expone con claridad cómo sectores tanto del poder político como de la ilegalidad buscan acallarlo. Su liderazgo, que se ha caracterizado por la franqueza y la denuncia de estructuras corruptas dentro del Estado y de grupos criminales, parece incomodar a quienes prefieren el silencio cómplice. Buenas tardes. Mucho gusto, Ricardo, Eduardo Contreras, del Frente de Guerra Nororiental. Alias Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental y quien dirige la ofensiva contra el ejército y las disidencias en la región. Y a su derecha, otro comandante, alias Ricardo. La primera afirmación que hicieron es que el ELN ya no firmará la paz con este gobierno y que tampoco se iba a dar en 3 meses, como lo había prometido el presidente Petro. No, pues todos los políticos y todos los presidentes tienen que salir con algo porque eso les da votos. Uribe nunca se expresó de la manera como lo está haciendo Petro. Pienso que Petro en su afán de ganar votos y de salvar lo que para él hoy significa la paz total, de verdad que se excede un poco en los medios de comunicación. Y sí, en las declaraciones que da, debiera ser un poco más cuidadoso. Paz total, por acaso total. Y la paz total se convierte en guerra total. Eso es lo que se vive en el Catatumbo, guerra total. ¿es posible firmar la paz con Petro? No. ¿Se acabó el tiempo? Con lo que Petro dice, cómo se va a firmar la paz, que Petro yo le recomendaría que vaya al psiquiatra. Pues eche una revisadita porque va muy en contravía por lo que fue elegido. En su defensa de la palabra como pilar de la política, Petro reafirma su compromiso con el derecho a expresarse libremente, rechazando las presiones que buscan limitarlo. La parresía como norma de vida. Petro también hace referencia a la parresía, un concepto filosófico que hace alusión al acto de decir la verdad sin miedo a las represalias. Esta postura ha marcado su trayectoria política y lo ha diferenciado de otros líderes. En su mensaje deja claro que, aunque reconoce que no es infalible y puede corregir sus posiciones, siempre habla desde la sinceridad y con una convicción arraigada en su experiencia y principios. Me gusta el silencio para pensar, pero también me gusta hablar a las multitudes y escribir. Y digo y escribo lo que pienso. Es norma de mi vida. Se le dice parresía. No soy infalible y puedo corregir, pero cuando se habla con el cerebro y el corazón, hay verdad. Esta defensa de la libertad de expresión cobra relevancia en un contexto en el que distintas voces han alertado sobre intentos de censura en la política colombiana. Durante años, los gobiernos han sido señalados por restringir discursos que no se alinean con sus intereses, y ahora el propio presidente denuncia intentos de acallarlo, incluso desde sectores de la delincuencia organizada. Un fuerte mensaje al ELN: escogieron la codicia en lugar del pueblo. Uno de los apartados más contundentes del mensaje de Petro es su pronunciamiento contra el ELN. En su publicación, el presidente acusa a este grupo de haberse desviado del camino revolucionario y de haber caído en la lógica de la codicia y el narcotráfico. Su crítica es directa y sin ambigüedades. Si desde el principio dije que había que escoger entre el camino del sacerdote Camilo Torres Restrepo y el camino de Pablo Escobar, era porque ustedes tenían ambos caminos desarrollándose en su seno. Y desecharon el del amor eficaz y la paz y pudo más la codicia.
Y cuando se escoge la codicia, se escoge el camino del capital y no el camino del pueblo ni del trabajador. El presidente señala que la dirigencia del ELN se ha distanciado de la realidad del campesinado y de la lucha social, adoptando una lógica de enriquecimiento que los aleja de los principios marxistas que alguna vez dijeron defender. De acuerdo con Petro, la relación del ELN con el narcotráfico ha modificado su manera de pensar y actuar, convirtiéndolos en una organización que ya no busca la revolución, sino el beneficio propio. Esta no es la primera vez que Petro confronta a grupos armados ilegales. Su estrategia de paz total ha generado reacciones mixtas en el país, con sectores que la apoyan como una apuesta audaz para acabar con décadas de violencia y otros que la critican por considerar que legitima a quienes han cometido actos criminales. El mensaje del presidente refleja una frustración creciente con el ELN, un grupo que ha participado en negociaciones de paz pero que sigue cometiendo acciones violentas. Un presidente cercano a la gente. Petro también se anticipa a las críticas sobre su posición como jefe de Estado y su vida en la Casa de Nariño. Consciente de que sectores de la oposición podrían intentar desacreditar su mensaje señalando que él también goza de privilegios, el mandatario enfatiza en su cercanía con el pueblo. Dirán que yo también vivo en un palacio y me sirven meseros con uniforme, y me siento en sillas doradas y bajo cuadros con gente siempre blanca, y me acuesto en camas mullidas. Pero casi no como en palacio, y me escapo de él para estar con la gente humilde cada vez que puedo, y oír de sus problemas, y escuchar su música, y me gusta dormir en camas duras de trabajador o campesino. Este apartado de su mensaje refuerza la imagen de un presidente que, a pesar de las formalidades de su cargo, sigue conectado con las bases populares y rechaza el lujo y el poder como fines en sí mismos. Petro, además, revela que ha tenido que tomar precauciones de seguridad, incluyendo cambiar rutas de vuelo por amenazas con misiles, algo que evidencia el riesgo que conlleva su liderazgo. Y los narcotraficantes y los contrabandistas no los juzga la fiscalía, los saca de los procesos, como el señor Pacho Malo, miembro de la fiscalía, y como el señor Diego Marín, durante 38 años, sobornador de generales, oficiales, senadores, presidentes civiles de la DIAN, de las aduanas y otros organismos. General Tirana, eso es lo que usted tiene que romper. Yo sé que asusta. Usted sabe que a mí me quieren disparar un misil a mi avión, que se compraron los narcotraficantes y que tienen guardado por ahí. No uno, sino 2 misiles. Sabemos quiénes son, pero hay que actuar. ¿Por qué? Me quieren tumbar rápidamente porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia. Y eso puede asustar, sí, claro que asusta. El ELN es una de las grandes mafias de Colombia. Ahí tengo la sotana en mi oficina del sacerdote Camilo Torres Restrepo, que murió en las filas del ELN por hacer una revolución para los humildes, para el pueblo. Yo no soy de la oligarquía, ustedes sí. En su contundente mensaje, el presidente Petro marca una diferencia tajante entre su lucha por una revolución pacífica y la realidad del ELN, que cada vez se asemeja más a las estructuras oligárquicas que dice combatir. Yo no soy de la oligarquía, no confundan, trato de hacer una revolución, mientras ustedes por dentro, cada vez se parecen más a la oligarquía. Y sus socios cada vez más, son extranjeros. Este fragmento es una dura crítica a la forma en la que el ELN ha tejido alianzas con actores internacionales para el tráfico de armas y drogas, alejándose de la lucha social. En su visión, el grupo armado ha traicionado sus principios y ha caído en una espiral de violencia que solo beneficia a la codicia y al crimen organizado. El tiempo que ustedes dejan pasar ya no les traerá oportunidades de revolución. El presidente finaliza su mensaje con una advertencia: el ELN está perdiendo la oportunidad de ser parte de un proceso de cambio real en Colombia. La paz, que Petro considera revolucionaria, sigue siendo esquiva para un grupo que se ha sumido en la violencia y el narcotráfico.
El tiempo que ustedes dejan pasar ya no les traerá oportunidades de revolución, caerán cada vez más en el fango de la codicia. Con estas palabras, Petro deja en claro que su gobierno sigue abierto a la paz, pero que el ELN debe tomar una decisión definitiva sobre su rumbo. Su mensaje es tanto una denuncia como una invitación. Mientras unos buscan censurarlo, él continúa defendiendo su derecho a hablar, escribir y gobernar con la verdad como principio rector. En un país que ha vivido décadas de conflicto, la postura del presidente Gustavo Petro es una apuesta por el diálogo, la paz y la transformación social. En contraposición con la violencia y la corrupción que han marcado la historia reciente de Colombia. ¿Ustedes ayudaron a elegir a Petro? Se ayuda a elegir desde el trabajo político que nosotros desarrollamos en todo el amplio territorio del país por un candidato que generó una expectativa. Mucha población vio en Petro el presidente que podría cambiar el rumbo de este país y mira, los ha decepcionado. ¿Se acuerdan de eso? En el gobierno de Álvaro Uribe, cuando encontró el país tomado por la guerrilla, por los grupos delincuentes terroristas, fue Álvaro Uribe Vélez quien salvó este país. Esos crímenes fueron cometidos por nosotros en las autodefensas, en connivencia con el Estado. Obviamente, si hablamos de crímenes de Estado, estamos hablando en el gobierno, en ese entonces, del gobierno de la Seguridad Democrática, y fue enfático en expresarle a esa comisión que la política de seguridad democrática del presidente Uribe funcionó porque nosotros estuvimos detrás de ella. Y que... El investigador de la DIJÍN, que destapó el millonario robo de combustible a Ecopetrol, habló en exclusiva con Noticentro 1 CMI. Reveló cómo fueron extraídos miles de barriles de petróleo directamente del oleoducto Caño Limón-Coveñas y vertidos en carrotanques en los que trasladaban el crudo a Barranquilla o a Buenaventura. De esta manera, Ecopetrol perdió más de 360.000 millones de pesos. Se incautaron barcos, edificios y autos de lujo a al menos 17 empresarios involucrados en contrabando de petróleo. La vinculación de diferentes personas y empresas en una cadena de apoderamiento de hidrocarburos que iniciaba en el sector del Catatumbo. El presidente de la República, Gustavo Petro, pidió investigar si hubo apoyo al interior de Ecopetrol. Esta investigación de la DIJÍN muestra uno de los mayores robos al Estado colombiano. Se robaron cerca de 80.000 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran gente de bien de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol. 54 inmuebles, bienes en general, los cuales están constituidos o evaluados comercialmente en 1.3 billones de pesos. Esto corresponde a 26 inmuebles, 21 sociedades comerciales, 22 establecimientos de comercio, 4 refinerías, 7 embarcaciones, 21 tractocamiones y 53 vehículos. Adicionalmente, se logró identificar y afectar 17 cuentas bancarias de estas empresas y las cuales tienen un valor... Por empresarios y también guerrilleros dedicados a robar y vender petróleo. La extracción de petróleo se presentaba por válvulas ilícitas o instalaciones. Una de las 4 organizaciones criminales dedicadas al tráfico y también al contrabando de hidrocarburos tenía vínculos directos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Se contaban con algunos enlaces con el ELN, el cual facilitaba en la región del Catatumbo la extracción del hidrocarburo del oleoducto Caño Limón-Coveñas. La Fiscalía no disipó la inquietud del presidente Petro con un presunto delincuente de Pereira que estaría planeando su asesinato y que ayer estuvo sentado a la izquierda del expresidente Uribe. Terminando la campaña presidencial, Gustavo Petro denunció que su vida estaba en peligro por cuenta de un pereirano. Me tocó suspender la manifestación porque decían que me iban a matar una banda que son precisamente los hombres armados que recogen el crédito para que alias Calzones se vuelva millonario. Calzones es César Augusto Giraldo Montoya, un activista de Centro Democrático en Risaralda que hace vida social con la dirigencia política regional, pero también, según lo reveló en mayo de 2023 la revista Raya, había sido descrito por la Fiscalía como integrante de primera línea en la organización criminal La Cordillera, heredada de los negocios de alias Macaco. En ese entonces, Álvaro Uribe le pidió a la Fiscalía de Francisco Barbosa que lo investigara. El presidente Uribe. Pero el informe de la Fiscalía en 5 años no ha afectado la libertad de Calzones, quien ayer se sentó al lado del expresidente y nuevamente Calzones estuvo en la primera línea del encuentro uribista en la zona cafetera. Calzones fue el primer interlocutor del expresidente durante todo el examen que este les hizo a los precandidatos del Centro Democrático este sábado en Armenia. Una innovación tecnológica que creemos va a servir, va a ser eficaz
para salvar la vida en Colombia de tantos hechos que en cualquier lugar del país se presentan y atentan contra la ciudadanía. Llámese masacres, llámese atentados individuales, llámese situaciones de riesgo incluso natural. Este mecanismo puede brindar protección y es la idea con eficacia, es decir, que se pueda actuar a tiempo. Se usó la troncal de comunicaciones del Ejército, que hasta hace poco estaba siendo usada para sí mismos, era su fuente de comunicación interna, cubría todo el país. Quisimos, trabajando con el Ejército, con las fuerzas militares en general, usarla en función de la ciudadanía y no solamente de la operatividad interna del Ejército. La línea Vida es un servicio nacional que es gratuito y que pueden utilizar todas las personas en el territorio nacional, pero fundamentalmente está orientado a la población protegida por la Unidad Nacional de Protección y a los esquemas de protección de la entidad para que sean reportados casos de emergencia en los cuales un esquema protectivo puede estar siendo atacado, por ejemplo, por un grupo criminal en unas áreas. Igualmente para la ruta individual, una persona que sea atacada en zona urbana o donde se encuentre puede utilizar la marcación del número 103 para reportar lo que está ocurriendo. Con esta plataforma el operador podrá ver exactamente dónde estamos en el momento del incidente e incluso ver el video en vivo desde la cámara de nuestro celular. Por supuesto, solo si le dimos el permiso. La línea 103 es parte del concepto de la seguridad humana, seguridad que se consigue no a través de armas, sino a través de la posibilidad de ser visto, de ser visible. No importa en qué lugar o qué rincón del territorio nacional está, siempre se podrá atender desde aquí de la línea Vida 103 en el momento que más se necesita. Amigos y amigas de RTVC Raya Noticias. Si disfrutan nuestro contenido y quieren apoyar este espacio de información independiente, los invito a seguirnos en Facebook como RTVC Raya Noticias, suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar todas las notificaciones en la campanita para que no se pierdan ningún video, unirse como miembros del canal para ayudarnos a crecer aún más, apoyar nuestro contenido con los botones de like, gracias, super stickers y super chat. Si deseas apoyarnos por Transfilla, en el video dejamos el número de cuenta. Tu apoyo es fundamental para seguir informando con compromiso y verdad. Y mil gracias por ser parte de esta comunidad, nos vemos en la próxima emisión.